Bien, como les decía, con dos economistas importantes, Dante Sica, Roberto Kachanowski. Ha ganado un presidente de una ideología totalmente distinta a la que estaba gobernando en Estados Unidos. Un hombre que la verdad que su discurso es muy extraño en el mundo político de Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo en general. Yo quiero preguntarles a ustedes qué repercusiones o qué consecuencias puede tener eso para la economía argentina. ¿Quién empieza? No, ¿Largo? sí, sí. Bueno, a ver, en realidad, lo más probable es que sí. Tenemos que ver qué hace todavía, ¿no? Porque una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es la acción. Creo que el riesgo mayor que pueda haber es que le cierre la economía o, digamos, restrinja las importaciones de China. China es el principal tenedor de bonos americanos. Si los chinos dejan de comprar bonos, que son los que financian la deuda, perdón, el gasto de Estados Unidos, dejan de comprar esos bonos, va a bajar el valor, va a subir la tasa de interés y a nosotros nos podría pegar, digamos, en términos de el costo del endeudamiento y afectar de alguna manera el precio de las commodities para los países desarrollados. Eso, y después, la verdad, francamente, no veo una cosa tanto más dramática para nosotros, ¿no? Por ahora. Ahora digo, pero como hay una política de vender mucho afuera de la del Macri, y también, obviamente, abrirse, para vender hay que abrirse, Sí. veo que lo que está primando en el mundo es un discurso muy proteccionista a partir de Trump. Sí. Y si hace política proteccionista Trump, es probable que lo haga Europa, que lo haga Asia, vamos, para defenderse. A ver, Trump hace una política proteccionista con los chinos y con los mexicanos, básicamente por el tema de migración, ¿no es cierto? O sea, tiene un problema de nacionalismo xenófobo. ¿Vos crees que con Europa no va a ser eso? ¿Con el resto de Asia tampoco? No creo, no lo veo. Mira, ¿querés que déjame arriesgar algún pronóstico? No va a ser la primera vez que miembros de un mismo partido frenen a su presidente. Esto pasó con Roosevelt, ¿sí? En la década del 30 y el New Deal. Dentro del Partido Republicano, gran parte del Partido Republicano rechaza a Trump. No descartaría que sea el primer presidente de Estados Unidos que sufre un juicio político. Y esto ya se está hablando inclusive en Estados Unidos. Vos sabés que los americanos tienen por elecciones... No sería el primero, porque Nixon estuvo ahí al borde. Bueno, está bien. Renunció para no tener el juicio político. Renunció para no tener el juicio político. Digo, ojo porque en Estados Unidos eligen a los representantes, por ejemplo, a los diputados, por circunscripción uninominal. No es como acá una lista sábana. El tipo responde a su electorado. Si Trump hace demasiadas locuras, a ese representante no lo van a volver a votar. Y entonces yo creo que ya se está armando y se está discutiendo ese tema inclusive en Estados Unidos. Sí, ahí hay que ver algunas cuestiones. Una cosa es Trump candidato, otra cosa es presidente electo. Y una vez que asuma también el mismo sistema, digamos, institucional, empieza a ponerles límites. Los grados de libertad cuando sos candidato no es lo mismo cuando estás en el poder. Recordemos, Obama, uno de sus principales ejes de campaña anterior era el cierre de Guantánamo. La primera medida que firmó, y Guantánamo siguió funcionando en los últimos 8 años con menos presos, digamos. Pero yo creo también en términos de si querés una política más proteccionista, que fue uno de los discursos, de volver a hacer crecer a Estados Unidos, quizás pueda hacer que sea más difícil poder venderles. Argentina avanzó durante todo este año para poder introducir dos elementos importantes como fueron limones y carnes. Yo creo que en eso no creo que haya bastante problema. Sí, si se pone un poquito más a cuidar su mercado, nosotros tenemos una oferta que es muy competitiva con la estructura también industrial de Estados Unidos, ¿no? Acordate, ellos nos pusieron un dumping por el acero y nos hicieron un dumping en el año 2001 por el tema de la miel. Así que tenemos, digamos, siempre hemos tenido algún tipo de conflicto, entre comillas, en los temas comerciales. No, digamos, como mercado Estados Unidos no es relevante para la Argentina porque de hecho no estábamos vendiéndole casi nada. No, casi 7% aproximadamente. El problema es si esa idea proteccionista no se expande al resto del mundo. No, lo que te puede hacer es, digamos, puede tener los dos efectos. En algunos poder proteger el mercado, pero también si se demora la posibilidad de hacer un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, quizás se abre una ventana para el Mercosur de poder acelerar las negociaciones en términos de la Unión Europea, porque el mercado relevante en los próximos años
es el mercado de América Latina. Los emergentes son los que van a crecer mucho más rápido que los desarrollados. Entonces, claramente también me parece que esto puede jugar a favor de que quizás Europa se dé cuenta que no puede avanzar en un acuerdo con Estados Unidos porque la economía empieza a cerrarse y van a necesitar las empresas europeas tener expansión de su mercado. Y el único instrumento rápido que tienen es un acuerdo resistido por ellos todavía, pero que les permitiría abrir el mercado del Mercosur, que no es menor. ¿Coincidís con ese pronóstico? Sí, y le agregaría lo que es el acuerdo del Pacífico, ¿no es cierto? Donde ahí Trump no dijo que no... No, dijo al TPP, no al Transpacífico. Exacto, a el acuerdo de Chile y todos los países que están en la zona del Pacífico, donde Macri dijo que va a entrar como observador, ahí él no se opone, o sea, Trump no se opuso por lo menos a ese acuerdo. De manera que, yo diría que él tiene un discurso muy confuso, por otro lado, ¿no? Desde el punto de vista económico. Sí, sí. Es muy confuso. Sí, sí, a veces keynesiano, a veces... Claro, ¿viste? O sea, el tipo te dice, y bajo impuestos, lo aplaudí. Después, qué sé yo, no sé, voy a cerrar la economía y vivir con lo nuestro. No, pero aparte está anunciando un programa de infraestructura fenomenal, con lo cual también va a tener que salir a buscar financiamiento. Entonces tampoco puede cerrarse mucho y jugar con ese sentido, porque si bien es cierto que ellos tienen bastante liquidez todavía en sus bancos, ellos van a necesitar financiamiento si es que va a poner en marcha un programa de las características que está planteando. Ahora, esta situación nueva afecta el crecimiento previsto en Brasil, porque ese es el principal problema que tenemos nosotros. No, en Brasil yo creo que... Brasil estábamos estimando para el año que viene un crecimiento entre el 1 y 2%. ¿Y eso se mantiene? Eso se mantiene porque es en función más de la recuperación de su mercado interno, que en los últimos años había caído casi un 8%. Yo creo que quizás, digamos, todas estas cuestiones, viste, cuando en economía no sabés qué pasa, decís que hay incertidumbre y volatilidad, ¿no? Claramente te afecta el mercado financiero, te endurece un poco la tasa de interés. Y si la economía de Estados Unidos se empieza a cerrar un poquito, empieza a hacer ruido, ya un crecimiento en el comercio, que ya iba a ser mediocre, porque hay que acordarse que entramos a un ciclo donde después de casi 25 años el comercio crece menos de lo que crece el mundo. Entonces esto va a afectar a un ya de por sí mediocre crecimiento del comercio internacional. Sí, igual el grueso de las exportaciones argentinas son de origen de manufacturas, son agropecuarias y de origen de manufacturas agropecuarias, ¿sí? O sea, autos exportamos a Brasil y, un poco y algo México. Y después no tenés gran cosa. El grueso de las exportaciones están concentradas en esos rubros, que ahí no nos afecta tanto. O sea, tenés todo el mundo, ¿viste? O sea, el mundo va a necesitar alimentos, va a necesitar soja, va a necesitar trigo, va a necesitar carne. No veo que el caso de Estados Unidos en particular, por ahora, pueda pegarnos tan duro. Es más, te diría, con los costos que tenemos en la Argentina por la falta de reformas que todavía tenemos, o sea, las reformas que hay que hacer, ni siquiera podemos entrar a competir demasiado hoy. No, seguro. Lo que pasa es que si Estados Unidos se pone duro con México, México se da vuelta y va a querer vender más en América Latina, y con lo cual te sale a competir un mercado donde naturalmente Brasil y Argentina deberían ser los principales. Está bien, pero recordemos que Estados Unidos tiene el NAFTA, que es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Para dar vuelta a eso, no lo puede dar vuelta solo, tiene que recurrir al Congreso. Y el Congreso yo creo que no le va a votar cualquier cosa. Coincido con Dante. Ojo, en Estados Unidos nos gustaron o no, pero las instituciones funcionan, y funcionan muy bien. En ese contexto, el gobierno argentino, que tenía la estrategia de endeudarse para financiar el déficit, ¿hizo bien o tendría que cambiar ahora? Yo no estoy de acuerdo con endeudarse para financiar el déficit fiscal. Eso ya se probó, no es un mecanismo que funcione. Vos me podés decir, mira, lo hago transitoriamente hasta que haga las reformas de fondo. Ahora, yo lo que estoy viendo es que se están engolosinando con el endeudamiento y no están haciendo las reformas del sector público. O sea, para que la gente entienda, lo que tenemos es un Estado que gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal, y lo que está haciendo es financiar ese déficit, en vez de financiarlo con emisión monetaria como hacía el kirchnerismo, lo financia con deuda pública. En este caso toma dólares del exterior y eso te afecta al tipo de cambio. Vos tomás deuda en dólares, traes los dólares, pero después los tenés que transformar en pesos. Y esos pesos o los vendés en el mercado y bajás el tipo de cambio, o se los das al Banco Central y tiene que emitir pesos para dárselos al Tesoro y te genera proceso inflacionario,
te hace caer el tipo de cambio real y te complica el sector externo. De manera que no estoy de acuerdo con la estrategia esta de endeudarse para solucionar el problema fiscal, porque no es una solución, es patear para adelante y acumular un problema. Yo diría que, digamos, no pone en duda o en riesgo la estrategia que el gobierno tiene, sino le genera un poquito más de costo financiero seguramente a mediano plazo. Lo que sí creo es que esto no puede sacar de foco, al contrario, tiene que redoblar los esfuerzos para mejorar cuestiones que tienen que ver con el mediano plazo. Las cuestiones fiscales, el gobierno el año que viene tiene que empezar a definir un programa de reducción, si querés, fiscalmente sustentable en el mediano plazo, y hay que trabajar mucho en los temas que son de mejora de la competitividad, porque, insisto, no es que el mundo cambia dramáticamente, con lo cual inviabiliza la estrategia que hoy tiene el gobierno, pero sí de alguna manera pone mucho más el acento en todos los desafíos que tenemos internamente para mejorar la competitividad. En un mundo un poco más duro en materia de comercio, nosotros tenemos que ser mucho más competitivos si queremos ganar mayor participación. ¿Cómo ven el año que viene, la economía del año que viene? Porque yo escucho a algunos economistas, colegas de ustedes, que son optimistas, escucho a algunos empresarios que no son tan optimistas. ¿Cómo ven ustedes? Dale. Nosotros pensamos que la economía del año que viene va a tener un rebote. Quizás ahora habrá que revisar un poquito el número final, pero una economía que puede estar creciendo alrededor del 3%, con tres, si querés, grandes, por lo menos, impulsores del crecimiento del año que viene. El sector agropecuario, que este año fue el único que creció. El año que viene ya la aparición, sí, del sector construcción, que es el que vino mucho más relegado, en especial la obra pública, y ya se empiezan a mover un poquito más la construcción privada, y el consumo va a recuperar algo de dinamismo. Quizás la inversión es la que viene un poquito más retrasada en términos de empuje, pero no va a ser esas recuperaciones fuertísimas que hemos visto en los ciclos anteriores, sino una recuperación más lenta con una economía creciendo alrededor del 3%. Yo lo veo con preocupación en estos términos. Hoy en día el sector público no hacen, digamos, lo que se llama bajar el gasto público, porque dicen habría una crisis social. Si vos tomas diciembre contra agosto de este año, el sector público bajó 11.000 empleados públicos, disminuyó la planta. Entonces te dicen no podemos tocar más nada porque hay crisis social. El sector privado en el mismo periodo perdió, según datos del Ministerio de Trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo. Hay más de 100.000 personas, 100 y pico de mil personas, que perdieron el trabajo. Entonces, ojo, porque por no tocar el sector público, porque políticamente me conviene llegar a las elecciones en el 2017 sin que me salgan a hacer ruido a la calle, estoy teniendo al sector que me genera riqueza, lo estoy achicando permanentemente. En este momento las empresas se van más de las que vienen, ¿sí? Entonces, ojo, porque acá el no tocar el sector público, porque es intocable, se está traduciendo en un feroz, pero te digo, feroz ajuste del sector privado. Muy, muy fuerte. Gente perdiendo el trabajo y empresas que dicen bajamos la persiana porque con esto no podemos seguir. Sí, es claro que gran parte de ese empleo perdido está en el sector construcción, casi el 70%. Yo los datos que vi, disculpame, a ver, construcción es uno, sí, sí. Automotriz es el otro. Te da turismo, hasta turismo. ¿Sabes cuánto? La industria del turismo está trabajando al 30%. De 100 habitaciones, no, seguro. Usan nada más que 30. Hay sectores. ¿Sí? En la automotriz se da mucho más suspensiones que pérdida de empleo efectivo. Comercio también bajó la cantidad de empleos. Ojo, no es solamente un sector. El único que aumentó un poquitito... No, lo que te digo es en términos de proporciones el sector que más ruido hace y es el que también, si la obra pública repunta, es el que quizás más rápido pueda repuntar. Ahora, pero es claro que hay pérdida de empleo en el sector privado. Cuando uno le habla al gobierno de reducir gastos, lo que ellos dicen es que, bueno, están con minoría en el Parlamento, con un país en recesión, digamos que hay limitaciones políticas para poner en marcha los ajustes económicos. El error cometido, a mi juicio, de entrada, fue no comunicar lo que se había heredado. Yo creo que fue un error groserísimo, muy grueso, que hoy le va a costar mucho. Porque si yo a vos no te digo qué está pasando, yo te digo, mira, esto se está incendiando, vos tenés que agarrar la manguera. Ahora si te digo, no, está la hornalla prendida, nada más. ¿Y para qué vas a agarrar la manguera? ¿Sí? Entonces, lo que no le contaron a la gente es lo que dejó el kirchnerismo. Déjame que te deje un ejemplo para que la gente entienda. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1948, se establece el Plan Marshall para recuperar Europa, ¿sí? Eso eran 13.000 millones de dólares de ese momento, son 120.000 millones de dólares de ahora.
¿Sabes cuánto recaudó el kirchnerismo en los 10 años de su gobierno? 10 años fueron, ¿no es cierto? Sí, 12. 12, perdón, en los 12 años. 1.2 billones de dólares. Billones son millones de millones. Se revolearon un plan Marshall por año. Esto la gente no lo sabe. Entonces, si la gente no sabe por qué está pasando, o sea, por qué vos tenés que tomar determinadas medidas, te achica el margen de acción. Yo creo que se equivocaron muy, muy mal al no comunicar. Pusieron ese estado del Estado, que vos lo habrás leído. Sí, sí. No dice nada, el conjunto de la gente no va a leer eso, lo leemos nosotros que somos unos aburridos, ¿viste? Los economistas. Pero acá falta comunicarle a la gente lo que se dejó. Todavía la gente no tiene ni noción de lo que dejaron los kirchneristas. Sí, hay un deterioro fuerte. Yo creo que un deterioro muy fuerte en el tema fiscal, en especial en las capacidades públicas, porque tenemos un Estado grande y muy bobo. Uno ve con preocupación en el corto plazo. Yo creo que en la medida que el gobierno, digamos, esté comprando tiempo, pero esté dando señales firmes a partir del año que viene, en términos de reformas un poco más estructurales, más de fondo, que empiecen a atacar cuestiones de competitividad. Y a partir del año que viene empieza a plantear, por lo menos dando una señal fuerte con la reforma fiscal, de empezar a ir un programa de disminución del déficit a partir del año 2018, yo creo que hay que mirar con preocupación el año que viene, pero no es que esté todo de alguna manera perdido. Les agradezco a los dos. No, al contrario. Gracias. Una pausa.